Bienvenidos a esta segunda clase sobre tratamiento acústico para Home Studios. En esta segunda clase quiero que veamos algunos fenómenos físicos que van a estar sucediendo en tu recinto y que son claves para direccionar un tratamiento acústico. Y estos son los modos resonantes. Los modos resonantes son frecuencias específicas donde el sonido va a interactuar con las superficies del recinto. Esta interacción entre la onda incidente y la onda reflejada se conocen como ondas estacionarias y van a generar dos fenómenos claves. El primero son los antinodos máximos de presión sonora y lo otro son los nodos mínimos de presión sonora. Pero ¿qué tipos de modos resonantes encontramos en un recinto y que van a aparecer en cualquier recinto cerrado? Tenemos de tres tipos. El primero son los modos axiales. El segundo, los modos tangenciales y por último, los modos oblicuos. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre uno y el otro? La diferencia radica en cuántas superficies estará interactuando el sonido. Por ejemplo, en los modos axiales tenemos que es la interacción entre dos superficies. En los modos tangenciales de 4 superficies. Y por último, los modos oblicuos es la interacción de las 6 superficies. En este momento estamos viendo el gráfico de los tres modos resonantes de un recinto, los axiales, los tangenciales y los oblicuos. Lo que tienes que entender es que siempre vamos a tener la relación entre una onda incidente y una onda reflejada. Esta interacción, tanto de la incidente como la reflejada, va a crear patrones de interferencia. Vamos a ver cada uno de los patrones de interferencia que encontramos en este gráfico. Los modos axiales son la interacción entre dos superficies paralelas, que puede ser la pared frontal con la pared trasera, las paredes laterales, izquierda y derecha, y techo y piso, como lo estamos viendo en la siguiente imagen. Sigamos el patrón azul. La onda incidente se propaga por el espacio, golpea a la superficie lateral, creando una onda reflejada que regresa al punto de origen, a la superficie de origen. Esta interacción entre la onda incidente y reflejada va a generar interferencias constructivas y destructivas, pero luego lo vamos a ver con mayor detalle. Y esto mismo va a estar sucediendo con cada una de las superficies, techo y piso. Si te fijas, la onda incidente viaja, choca contra la superficie del piso y regresa a la superficie original. Lo mismo con la roja. Ahora vamos a ver los modos tangenciales, que es ya la interacción de 4 superficies. En los modos tangenciales, a diferencia de los axiales, no se propaga de forma directa, sino de forma diagonal. Vamos a ver, inicia la onda incidente, choca contra la superficie lateral, se propaga nuevamente hasta la superficie de atrás y luego choca contra la superficie lateral, regresando nuevamente a su punto de origen. Y así con cada una de las superficies, como lo vemos en el azul y en el verde. Por último tenemos los modos oblicuos, que ya involucra la interacción de las 6 superficies. Si nos fijamos en su patrón de interferencia, tiende a ser más errático. Pero ¿cuáles de estos modos van a ser los más problemáticos? Los más problemáticos van a ser los modos axiales, que van a tener mayor energía, a diferencia de los tangenciales y los oblicuos. Entonces, para resumir un poco esto, ya entiendes que los modos resonantes de un recinto son ondas estacionarias que se dan por la interacción de las superficies. Y que en esta interacción tenemos modos axiales, tangenciales y oblicuos. Vamos a explorar más estos modos axiales que van a ser los más problemáticos. Pero antes necesito que entiendas algunos comportamientos físicos sobre el sonido. En este instante estás viendo la simulación de un parlante en un espacio abierto. ¿Sí? No es un espacio cerrado, sino un espacio abierto. Cuando las moléculas de aire están en reposo, cuando no hay movimiento, se conoce como línea de equilibrio, que es lo que estamos viendo en el gráfico. En el momento que hay una alteración en esas moléculas de aire, vamos a ver una fluctuación. Pero específicamente, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo primero que quiero que visualices es el tipo de patrón que se va a estar generando a medida que veamos esto. Vamos a ver como unas líneas blancas y unas líneas negras. Estas líneas blancas son conocidas como compresiones. Compresiones porque si te fijas hay mayor concentración de moléculas del aire. Mientras que en las partes de negro vemos lo que se conoce como rarefacciones, que es donde mayor velocidad de partículas vamos a ver.
Cuando el parlante vibra, lo primero que genera es una rarefacción. Se retrae hacia atrás y luego vuelve hacia el frente empujando las moléculas de aire que tiene a su alrededor, que es lo que estamos viendo. Primero una rarefacción en negro y luego una compresión. Y gráficamente, ¿qué es esto que estamos viendo? Primero una rarefacción, que es lo primero que generó el parlante, y luego una compresión. Entonces, eso quiere decir que los valles son rarefacciones y las crestas van a ser compresiones. Ahora quiero que te fijes qué pasa si nosotros cambiamos esa frecuencia que está reproduciendo el parlante. Vamos a ver las diferencias. Cuando yo aumento la frecuencia, vamos a ver que las compresiones, las líneas blancas, van a estar más cerca una de las otras, que lo vemos también gráficamente. Si yo modifico la frecuencia, que es lo que estamos reproduciendo con el parlante, vamos a ver cambios en las longitudes de onda. Entonces, ¿qué es una longitud de onda? La longitud de onda es la distancia entre dos puntos equivalentes y consecutivos de la onda. Ejemplo, de una cresta a otra cresta es una longitud de onda, pero también podría ser de un valle a otro valle, pero también de un nodo a otro nodo. Y esta longitud de onda va a variar dependiendo de la frecuencia que estemos reproduciendo. Entre frecuencias más agudas, vamos a ver que estos trazos blancos están más juntos, pero en frecuencias más graves, vamos a ver mayor distancia entre rarefacciones y compresiones, que es lo que estamos viendo en este instante. Entonces, una frecuencia muy baja va a generar amplitudes más largas. Mira, de aquí a acá hay una mayor distancia de lo que sería con una frecuencia aguda, que es lo que estamos viendo. Entonces, cuando yo cambio la frecuencia, hay una menor distancia entre las longitudes de ondas. O sea, que hay más compresiones y más rarefacciones más cercanas, que es lo que estamos viendo. Y esta longitud de onda que tenemos de un punto A a un punto B se va a volver a repetir constantemente. ¿Y cómo calculamos la longitud de onda que va a tener una frecuencia en específico? Vamos a tener que la longitud de onda es igual a la velocidad del sonido dividido la frecuencia. Si yo quisiera calcular cuál va a ser la longitud de onda en metros que va a tener, por ejemplo, 49 Hz, cojo la velocidad del sonido y la divido por 49 Hz. Y eso me va a dar un total de 7 metros. En este instante estamos viendo gráficamente 49 Hz. Y vamos a ver cuál es la longitud de onda que tenemos de una cresta a la otra. Y si te fijas, encaja perfectamente 7 metros. Bien, entendiendo esto, vamos a ver ahora el comportamiento de una onda estacionaria. ¿Recuerdas que los modos resonantes son ondas estacionarias que se generan por la interacción de las superficies del recinto y que tenemos axiales, tangenciales y oblicuos? Vamos a ver cuál es el comportamiento de una onda estacionaria. En este caso, entre dos superficies, que serían los modos axiales. Lo que estás viendo en rojo es la onda incidente. En el momento que esa onda incidente se propaga y va a chocar contra la superficie, va a generar una onda reflejada. Esta onda reflejada va a interactuar con la onda incidente. La vamos a ver de color azul. Esta interacción entre la onda incidente y reflejada va a crear interferencias. Y esto es a lo que se conoce como onda estacionaria. Vamos a ver la animación. Mira, ahí acaba de chocar la onda incidente y ya acaba de generar la onda reflejada. Y esta interacción entre la onda reflejada y la onda incidente va a generar esta onda estacionaria resultante, que es lo que estamos viendo en negro. Esto es negro. Cuando la onda incidente y la onda reflejada están en fase, van a sumarse sus amplitudes. Esto va a generar lo que se conocen como antinodos máximos de presión sonora. Y por el caso contrario, cuando estén en desfase, cuando una esté arriba y la otra esté abajo, que es lo que estamos viendo en este preciso momento, vamos a generar nodos mínimos de presión sonora.
Estos modos resonantes van a estar afectando principalmente el espectro frecuencial de los graves, de los 300 Hz hacia abajo. Por eso es clave entender el comportamiento de estas frecuencias modales, resonantes de tu recinto. Porque si tú ubicas tu lugar de escucha en un nodo, vas a sentir que esa frecuencia grave se percibe muy poco. Y en el caso contrario, si el lugar de escucha lo posicionas en un lugar de antinodos, un máximo de presión sonora, vas a sentir equívocamente que hay un exceso de graves en esa frecuencia y vas a terminar molestando todo el proceso tanto compositivo, de mezcla y de mastering. Por eso ubicar adecuadamente el punto de escucha para no quedar ni en un nodo ni en un antinodo es clave y fundamental a la hora de direccionar un tratamiento acústico. Pero entonces, ¿cómo sabemos exactamente cuáles van a ser esas frecuencias específicas que van a resonar en el recinto, que van a generar estas ondas estacionarias? Para esto yo ya tengo un Excel preparado que simplemente te lo voy a dejar a tu disposición, donde nos va a calcular automáticamente esos modos axiales. Lo único que tienes que hacer es colocar las distancias que tienes entre cada una de las superficies. Entonces, la distancia que tienes entre la pared frontal y la pared trasera. Automáticamente nos va a generar estos modos axiales o frecuencias que van a generar esas ondas estacionarias. Entonces hagamos un ejemplo. Digamos que la distancia que yo tengo entre la pared frontal y la pared trasera son 3.5 metros. Entonces vemos que la primera frecuencia que me va a generar una onda estacionaria, conocida como fundamental, van a ser los 49 Hz, usando la siguiente fórmula, donde n es un número positivo que representa el orden de los modos, es decir, el armónico fundamental. ¿Por qué? En una misma distancia de superficies paralelas no vamos a tener un único modo resonante, vamos a tener varios modos resonantes, conocidos como armónicos. Esta n se va a multiplicar por la velocidad del sonido, que a 20 grados es 343 metros sobre segundos. Y esto se va a dividir por 2 veces la distancia, cumpliendo uno de los primeros requisitos para que se genere una onda estacionaria entre dos superficies. Y ese requisito es que la longitud, o sea, la distancia entre ambas superficies, sea por lo menos media longitud de onda. O sea, que la longitud de onda sea igual a lambda dividido 2. ¿Qué es esto? ¿Cómo así? No entiendo. Tranquilo, vamos a verlo gráficamente. Esto ya lo habíamos visto, la distancia de 49 Hz para que se complete una longitud de onda es de 7 metros, que es exactamente lo que tenemos acá. Ahora bien, vamos a generar la siguiente pared que se llegaría hasta los 3.5 metros. Entonces, para el primer orden, o sea, esa onda, esa frecuencia fundamental, que ya las calculamos, vamos a ver que se tiene que cumplir esta distancia de media longitud de onda. Entonces es exactamente lo que tenemos. ¿Y cuál es la mitad de esa longitud de onda de 7 metros? 3.5 metros. Encajando perfectamente entre las superficies. Entonces, en esta primera frecuencia fundamental de 49 Hz, en las paredes, que las representé acá en negro, vamos a tener máximos de presión sonora. Pero en el centro vamos a tener un nodo, un mínimo de presión sonora. Esto se podría explicar de forma muy teórica de la siguiente manera. La frecuencia de resonancia axial genera ondas estacionarias porque la distancia entre las paredes es un múltiplo exacto de media longitud de onda. Esto permite que las ondas reflejadas interfieran constructivamente con las ondas incidentes, reforzándose mutuamente y formando un patrón estacionario, nodos y antinodos, que es lo que estamos viendo en este instante. Veámoslo matemáticamente. Si tenemos que L es la distancia entre ambas superficies, que es 3.5 metros, la media longitud de onda de 7 metros, que es de 49 Hz, es 3.5 metros. Y eso aplicaría para la fundamental. Vamos a verlo ahora para la siguiente. Y ahora veamos qué pasaría con el modo axial de segundo orden, su segundo armónico, que es 98 Hz. Vamos a cambiar la frecuencia. Vamos a cambiarla a 98 Hz. Y fíjate en el nuevo patrón que estamos generando. Ahora ya no solo tenemos un antinodo en las paredes, sino que tenemos dos nodos a un cuarto de longitud, que es lo que estamos viendo en este instante. ¿Y cuál es la longitud de onda de 98 Hz? Si te fijas,
es exactamente de 3.5 metros. O sea, lo que le hace encajar perfectamente en las dimensiones del recinto. Entonces, para que se cumpla esto, tiene que generarse ese requisito. ¿Cuál es ese requisito? L, o sea, la distancia que hay entre las dos superficies, igual a N, que ya vimos que es el número de armónico, por la longitud de onda, lambda, dividido 2. Que si lo hacemos para 98 Hz, vemos que es exactamente 3.5 metros. O sea, ¿cuántas longitudes de onda caben en 3.5 metros? Una longitud de onda, que es lo que estamos viendo exactamente entre un punto y el otro. Y esto va a generar un patrón de interferencia entre la onda incidente y la onda reflejada. Ya no vamos a tener solo un nodo, sino que vamos a tener dos nodos en el centro. Fíjate, estos dos nodos, y vamos a tener un máximo de presión sonora en el medio. Si hacemos esto mismo para el tercer orden, que son 147 Hz, va a suceder exactamente lo mismo. Vamos a tener el siguiente patrón. Y así sucesivamente con cada una de las frecuencias que vamos a tener en nuestro recinto. Modo axial de cuarto orden, 196 Hz. Espero que con esto puedas entender mejor qué es lo que está pasando físicamente en tu recinto entre esta interacción de los modos resonantes. En este video nos concentramos más en los modos axiales. ¿Por qué? Porque tienden a tener mayor energía que los modos tangenciales y oblicuos. De igual forma, te invito a jugar con este Excel que te voy a dejar en la descripción del video para que tú mismo puedas poner las distancias que tienes entre cada una de las superficies y ver cuáles serán esos modos axiales que van a estar generando estos antinodos y nodos de presión sonora. Con este Excel te invito a que esa primera frecuencia que te dio entre la superficie delantera y trasera que tú tienes de tu lugar de escucha, introducirla a un generador de frecuencias. Y te invito a colocar esa primera frecuencia. Entonces recuerda que el patrón que te va a generar esa primera frecuencia va a ser el siguiente. Máximos de presión sonora en las superficies, cerca de las superficies, y un nodo en el centro. Entonces colocamos, en mi caso es 63 Hz, y le das play. Y lo estoy escuchando, que acá tengo un antinodo, un máximo de presión sonora. Si me acerco acá, siento un nodo. Te invito a que juegues con esto y que no se quede simplemente en una explicación teórica, sino que vayas sintiendo realmente esa interacción de esos modos resonantes en tu recinto. Bueno, creo que este video ha sido bastante largo, bastante bonito, y espero que te haya gustado y hayas aprendido bastante. Realmente me la estoy currando para enseñar esto y es un gran esfuerzo que estoy haciendo detrás, aunque no se vea, pero realmente estoy tratando de que esto que jamás me lo explicaron bien, yo lo pueda explicar de la mejor manera posible y que no se quede solo como un ámbito teórico, sino también práctico, que eso es lo realmente importante. Recuerda que en la descripción de este video vas a encontrar el Excel, vas a encontrar el grupo a Facebook, donde más adelante podrás subir tus mediciones acústicas, hacer preguntas, dudas, y también en ese mismo grupo voy a empezar a subir como ya sea documentación científica, práctica, estudios que han hecho sobre acústica, sonido, libros, lo que sea necesario para que puedas introducirte poco a poco a este campo de la acústica. Hasta luego y nos vemos en el próximo video.